Muy buenos días, mis queridos hermanos. Reciban un fuerte abrazo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy, jueves 5 de septiembre del 2019, vamos a meditar y a reflexionar la palabra del día de hoy. Y para eso lo vamos a tomar del Evangelio de San Lucas, del capítulo 5, del versículo 1 al 11. Y leemos la santa y bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago Genezaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón respondió: «Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron unas señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un pecador». Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo le pasaba a Santiago, a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, en adelante serás pescador de hombres». Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy bien, mis hermanos, hoy en este hermoso día meditamos, reflexionamos la santa y bendita palabra. ¿Qué es lo que te dice a ti? ¿Qué es lo que me dice a mí hoy en este día nuestro Señor Jesucristo? Mediante esta santa y bendita lectura, ¿qué es lo que nos está diciendo? Tomamos primero a leer la santa y bendita palabra, vemos que nos habla de unas barcas, ¿sí? Nos habla de unos pescadores. Vamos a tomar un versículo que dice: «Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla». ¿Sí? Como vemos, ellos ya habían regresado y estaban en la orilla. Jesús subió a una de las barcas y le pidió a Simón que se alejara un poco de la orilla. Nosotros, en este tiempo que estamos, hermanos, que te has decidido hablar de Dios, nuestro Señor te pide que te alejes más allá. No te estanques en un solo lugar, que te alejes más allá a hablar de la palabra de Dios, sin ningún temor, sin ningún miedo. ¿Sí? Te dice que te alejaras de la orilla, no te quedes aquí, sigue adelante, sigue caminando, sigue proclamando la palabra de Dios. Dice: «Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro». ¿Qué te dice nuestro Señor? Que lleves la barca mar adentro, que lleves la palabra más allá de donde tú estás, a proclamar la palabra más allá, a toda la gente que tú puedas, sin ningún temor, sin ni miedo. Dice: lleva la barca mar adentro y echen las redes. Lleva la barca, lleva la palabra, ¿sí? Echa la palabra de Dios. Dios se encarga de lo demás. Dios se va a encargar de pescar. Simplemente tú avienta la red,
Tú proclama la palabra de Dios. Dios se encarga de lo demás. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Y a veces esa es nuestra reacción de nosotros. Simón Pedro respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. ¿Sí? A veces nosotros pensamos: yo no puedo hablar de Dios. ¿Qué van a decir de mí? No tengo palabras. ¿Sí? Dios te dice, Jesús dice que nosotros simplemente hablemos. Pero fíjate cómo dice Pedro: por más que, por maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero dice Pedro también esta palabra tan hermosa: pero si tú lo dices, echaré las redes. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Señor, no tengo palabras, pero si tú dices, hablaré. Señor, tengo miedo, pero si tú estás conmigo, lo haré. Así como dijo Pedro: pero si tú los dices, echaré las redes. Si tú dices, pronunciaré tu palabra, hablaré tu palabra. ¿Sí? Más hasta adelante, viendo todo lo que pasó, la cantidad de peces, todo lo que estuvo pasando, al ver toda esta pesca milagrosa, dice Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Veamos qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Somos pecadores, todos somos pecadores, pero te habla a ti, me habla a mí. Él no toma en cuenta nuestro pecado. Él nos manda a anunciar la palabra de Dios. Él nos manda que rememos adentro. Él nos manda que vayamos más allá, que no nos quedemos en un solo lugar. Él no se fija en nuestro pecado. Él nos ha perdonado. Él lo que quiere es que proclamemos su palabra, que anunciemos la palabra de Dios. Él está con nosotros. ¿Sí? Dice Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. ¿Sí? Nosotros nos manda nuestro Señor a que hablemos, ¿sí? Que anunciemos su palabra, que le traigamos almas. Dios quiere que nosotros anunciemos para su conversión. ¿Sí? Porque adelante dice: enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Esta es en este momento, ¿cuál es tu respuesta tuya? ¿Qué es la respuesta que le vas a dar a nuestro Señor Jesucristo? Dice: enseguida llevaron sus barcas a tierra y lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Hermano, ¿te has decidido seguir a Jesús? ¿Estás decidido a seguir a Jesús? Si estás decidido a seguir a Jesús, echa tus redes. Ve más allá. No te preocupes el qué dirán. No te preocupes si tú eres pecador. Dios te perdona. Acerquémonos al confesionario. Dios lo que quiere en este momento, que nosotros proclamemos su palabra, que lo sigamos sin ningún temor, sin miedo. Él está con nosotros, Él está contigo, Él está conmigo. Sí. Él hace cosas grandes y maravillosas. Simplemente Él quiere que nos alejemos del lugar de donde estamos, que no nos quedemos en una orilla, que no nos quedemos parados, que caminemos, que sigamos hacia adelante. ¿Sí? Que hablemos de Dios, que hablemos de su palabra. Que dice por ahí, dice que aléjate de mí, que yo soy un pecador. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? No temas, en adelante serás pescador de hombres. Este es el mandato que Dios nos llama en este momento, a que nosotros seamos esa persona que hablemos de su palabra. Y yo una vez más te sigo invitando, mi hermano, a que te sigas acercando a la santa y bendita Eucaristía, a ese pan vivo bajado del cielo, donde nuestro Señor quiso quedarse por amor.
Y ahí vamos a encontrar toda esa alegría, toda esa paz, toda esa tranquilidad, toda esa fuerza para poder seguir adelante, para poder seguirlo. Ahí donde vamos a encontrar esa fuerza. Acerquémonos al confesionario. Él no toma en cuenta nuestros pecados, nosotros digamos nuestros pecados y Él nos los perdonará. ¿Quieres ser un discípulo de Cristo? Aquí es el momento, a que tú te decidas seguir a Jesús, remar mar adentro, proclamar su palabra o quedarte en la orilla. ¿Te quieres quedar en la orilla? ¿No quieres aventar las redes? ¿No quieres seguir a Jesús? La decisión es tuya, la decisión es mía. O sigues a Jesús, avientas las redes, remas mar adentro, te alejas de la orilla. Es decisión tuya, es decisión mi hermano. Dios nos ha llamado para algo. Dios nos ha llamado también a ser pescadores. Y en este momento, tú, yo, decidimos, hermano, qué es lo que vamos a hacer. Pues una vez más, mis hermanos, que la misericordia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de sus corazones.